Entonces, nuevamente a todos, vemos que ya contamos no solo con participación nacional, sino también de otros países. Hay gente conectada desde Uruguay, desde Perú, nos alegra mucho, bienvenidos. Les recuerdo, por favor, mantener apagados los micrófonos y ojalá apagar el video para no sobrecargar la plataforma. Para quienes no me conocen, yo soy Angélica Fletcher, ginecóloga oncóloga y voy a ser quien dirija pues, el webinar, la moderadora. Entonces damos inicio, agradecemos a GESIGO, a ACO y AstraZeneca pues, por la ejecución de este webinar. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor Javier Matías Guío. El profesor es licenciado en medicina por la Universidad de Barcelona en 1982, especialista en anatomía patológica desde 1987 y doctor de la Universidad Autónoma de Barcelona, lo cual lo hizo en 1988. Fue médico adjunto y jefe de sección en el Hospital de San Pau y profesor titular en la Universidad Autónoma de Barcelona entre el 86 y el 2002. Participó como fellow en investigación en patología en el New England Medical Center en Tufts University y hacía un part-time también en el Massachusetts General Hospital entre 1991 y 1992. Además, el doctor Matías Guío es catedrático de anatomía patológica en la Universidad de Lleida y es jefe del servicio de anatomía patológica en el Hospital Universitario Arnau de Villanueva de Lleida, eso lo hizo durante el 2002, y también en el Hospital Universitario de Bellvitge en Barcelona en el 2015. El doctor se subespecializó en patología ginecológica con el doctor Prat en Barcelona y ha participado en clasificaciones de la OMS de cáncer ginecológico y en numerosas guías de manejo de pacientes en cáncer ginecológico como la ESMO, ESGO, la de la Sociedad Internacional de Patólogos Ginecólogos, ESP y FIGO. Y sobre decir que ha publicado más de 500 artículos y este año recibió el premio a Helga Salvensen a la excelencia en la investigación. Entonces es realmente un honor para nosotros poder tener a un académico de esta calidad como el doctor Matías Guido con nosotros. Y él el día de hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, de la clasificación patológica en el cáncer de ovario, la toma y el manejo preanalítico de la muestra a la biología molecular. Se les recuerda a todos que esta charla quedará grabada en nuestro canal de YouTube por si quieren posteriormente verla. Y les recuerdo que pueden escribir sus preguntas a través del chat en cualquier momento durante la charla o al final de la charla, cuando va a haber la sección de preguntas. Si lo desean, pueden alzar la mano y se les dará la palabra para que puedan realizar su pregunta directamente. Nuevamente les recuerdo a todos, por favor, mantener los micrófonos apagados y pues de esta manera, sin más preámbulo, bienvenido, doctor Matías Guido, es un honor y puede dar inicio a su charla. Si quiere compartir la Muchísimas pantalla. gracias. Muchísimas gracias, Angélica, por esta agradable introducción. Vamos a ver si soy capaz de compartir la pantalla y ponerlo en modo presentación. Ahí la estamos viendo, pero no nos falta el modo presentación, doctor. ¿Ahora la estáis viendo bien? Sí, señor, perfecto. Mil gracias. Adelante. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias, Angélica. La verdad es un placer estar aquí con los oncólogos ginecológicos, los ginecólogos oncólogos, algunos patólogos de Colombia y también de algunos países como Perú, adyacentes, ¿no? Para mí es siempre un placer pues hablar en nuestro idioma común, ¿no? Bueno, que a veces pues nos tenemos que entender con otros idiomas. Esto es mucho más fácil para mí y supongo que para todos vosotros, ¿no? A mí, si os parece, voy a hablaros de tú, es como se hace aquí habitualmente en España. Espero que a nadie le moleste. Y bueno, voy a hablar de la clasificación patológica del cáncer de ovario y un poco toma la muestra para el análisis molecular y cómo está el tema del análisis molecular en el momento actual. Bien, muy importante, como ha dicho Angélica, yo formé parte del panel de la última clasificación de la OMS del 2020. Ahora mismo se está constituyendo el panel de la nueva clasificación de la OMS, que está prevista que sea para el año 2025. Por lo tanto, va a haber una actualización en el próximo año. No van a haber grandes cambios. Algunos de los cambios que previsiblemente van a haber, pues seguramente los voy a introducir.
pero esto es muy importante porque la clasificación de la OMS nos da la fotografía general, ¿no? Y aquí podéis ver que hay varios tipos de tumores, los vamos a ver uno a uno rápidamente, y sobre todo también este apartado de otros tumores, porque los que yo no me voy a referir a tumores que son más infrecuentes, pues como el tumor de Brenner maligno o uno que ahora es muy, digamos, popular entre los patólogos, el carcinoma mesonéfrico-like, que son tumores que tienen unas peculiaridades y que, si queréis, luego en la rueda de preguntas podemos comentar. Es muy importante que en un ámbito como este de ginecólogos-oncólogos, pues seáis muy conscientes de que el cáncer de ovario pues no es una enfermedad homogénea, es una enfermedad heterogénea. Este es un artículo de mi mentor, Angélica aludido a él, Jaime Prat, que escribió en Virchow y, bueno, hacía énfasis en esto, ¿no? Porque hubo un momento en que se quería hacer un modelo dualístico, tipo 1, tipo 2, como hemos tenido en endometrio. Esto no obedece a la realidad, ¿no? En el ovario tenemos al menos estos 5 tipos de tumores que tienen morfología diferente, que tienen alteraciones moleculares diferentes, que tienen forma de presentación diferente, incluso respuesta al tratamiento diferente. Esto es muy importante, ¿no? Y vamos a empezar por el carcinoma seroso de bajo grado. Es un tumor que representa un 5%, es poco frecuente, en pacientes más jóvenes que el carcinoma seroso de alto grado, que es el tumor más característico. A veces se origina sobre tumores serosos borderline y, como veremos, tiene un perfil absolutamente diferente al carcinoma seroso de alto grado. Aquí vemos una imagen, este es un caso que vi precisamente cuando trabajaba con el doctor Pratt, un carcinoma seroso de bajo grado saliendo de un tumor seroso borderline y que además, como veis aquí en la imagen, producía una metástasis, una implante en el intestino. O sea que es un tumor que es complejo, ¿no? Es un tumor que tiene un perfil molecular muy diferente al carcinoma seroso de alto grado y muy parecido a los tumores borderlines, de los cuales se origina en un tanto por ciento, ¿no? Como en los tumores borderlines, las alteraciones en KRAS y en BRAF son muy frecuentes. Esto ha hecho que se hicieran ensayos clínicos con estos inhibidores de estos genes, también en RAS, y sobre todo, muy importante que sepáis que estos tumores no tienen alteraciones en P53, que vamos a ver que son las alteraciones realmente características de los carcinomas serosos de alto grado. Son tumores que tienen un índice de proliferación muy bajo, a pesar de que a veces se presentan de manera diseminada. Esto es algo que previsiblemente se va a incorporar en la clasificación de la OMS próxima, porque se han ido reportando casos de carcinomas de alto grado que aparecen a partir de carcinomas serosos de bajo grado o de tumores borderline. Eso no es muy frecuente. Como mucho veremos un caso, 2 casos en nuestra vida profesional, pero es una situación a recordar, porque además durante unos años hemos dicho que eran carcinomas mixtos, serosos de bajo y alto grado, y la opinión generalizada ahora es que no es así. El componente de alto grado no es un carcinoma seroso de alto grado, son carcinomas anaplásicos que aparecen en este contexto. Las series son pequeñas, pero yo creo que vale la pena que recordemos esta rara eventualidad. Otro tumor muy importante es el carcinoma endometrioide. Representa aproximadamente un 10% de los cánceres de ovario. A diferencia del anterior, este tiende a presentarse de forma localizada, pero evidentemente todo es posible. A veces es bilateral y, sobre todo, como seguramente como todos vosotros sabéis, se asocia muy frecuentemente a endometriosis. Es un tumor que mimetiza perfectamente al microscopio a un carcinoma endometrioide del endometrio, ¿no? Fijaros la imagen macroscópica, ¿no? Este tumor en medio de un quiste hemático que es un quiste endometriósico, ¿no? Esto es la situación más característica. Aquí en el ovario se mantienen los 3 grados, el grado 1, el grado 2, el grado 3, ¿no? Y sabéis que en el endometrio la OMS pues juntó grado 1, grado 2 enfrente al grado 3. Pero aquí la evidencia, la producción científica que había era tan a favor de los 3 grados que, al menos en la última clasificación, se mantuvo así. Y es muy importante, ¿no? La mayoría de los carcinomas endometrioides de ovario son, de todas maneras, de bajo grado.
Y a los patólogos que estén asistiendo, pues esto les va a sonar obviamente mucho más familiar, pero yo creo que los clínicos es importante que sepáis que para nosotros a veces el diagnóstico diferencial entre un carcinoma endometrioide de alto grado y un carcinoma seroso de alto grado no es sencillo. Aludiré a esto más adelante, ¿no? Pero a veces no es sencillo, ¿no? Y las series históricas, pues los tumores están mezclados. Ahora los conocemos muy bien y es más fácil diferenciarlo. Este marcador WT1 es el marcador típico de los carcinomas serosos de alto grado, también de los bajo grado, ¿eh? Y es un marcador que debería ser negativo en los carcinomas endometrioides. Como todo, siempre hay excepciones, pero esto es muy importante. Y luego los carcinomas endometrioides son más positivos para receptores de estrógenos y, sobre todo, de progesterona que los carcinomas serosos, ¿no? Este diagnóstico diferencial es muy importante porque fijaros este trabajo de Canadá, como cuando se mira el pronóstico de los carcinomas endometrioides de ovario, grado 1, grado 2 y grado 3, pues el pronóstico es muchísimo mejor que el de un carcinoma seroso de alto grado, ¿no? Y como os digo, hay carcinomas serosos de alto grado que pueden parecer bastante endometrioides. ¿En qué punto estamos en los carcinomas endometrioides de ovario en este momento? Pues estamos en el punto en que estamos copiando la clasificación molecular que ha sido tan exitosa en el cáncer de endometrio. Y como supongo sabéis, en el cáncer de endometrio utilizamos técnicas inmunohistoquímicas y moleculares pues, para distinguir estos 4 grupos de tumores, los tumores mutados en POLE, los tumores inestables, los tumores que tienen bajo número de copia, los tumores de alto número de copia. Esto lo hacemos con pues, una técnica molecular que es las mutaciones de POLE, que es el problema, no están disponibles en todos los países. Y luego tenemos las técnicas de inmunohistoquímica para la inestabilidad de microsatélites o para P53. Y en base a esto, pues las evidencias que hay, y son varias, es que esta clasificación molecular que utilizamos en el endometrio, es de utilidad también en los carcinomas endometrioides de ovario. Y aquí os presento 3 de estos trabajos, uno de ellos de España, y todos demuestran, pues esto, básicamente que el grupo de carcinomas endometrioides P53 anormal, que acostumbra a ser de alto grado, pues realmente tiene un pronóstico peor, pero recordad, mucho mejor o algo mejor que los carcinomas serosos de alto grado. Bien, pues esto es lo que os quería decir respecto a los carcinomas endometrioides. El siguiente grupo es el de los carcinomas de célula clara, también representan un 10%. Estos también se asocian muchas veces a endometriosis. Y recordar, estos tumores, cuando están diseminados, tienen un problema, que es que responden poco al tratamiento con el platino. Hablaremos de esto un poquito más con detalle. Son tumores, como veis aquí en este quiste hemos extraído toda la sangre, pero también era un quiste endometriósico y tienen estas características con células claras. Este tumor es parecido al carcinoma endometrioide, las alteraciones moleculares son parecidas, pero la más llamativa son las mutaciones en este gen que se llama ARID1A, y esto es interesante porque, bueno, puede ser que sea una diana terapéutica. También en los carcinomas de células claras se ha propuesto la clasificación molecular que antes aludía, la clasificación molecular del cáncer de endometrio, también aquí, pero la evidencia es más inmadura en este momento, ¿no? Pero, bueno, también hay un grupo P53 anormal que van bastante peor. Y finalmente, porque no voy a entrar en los otros tumores, a no ser que en la discusión querráis que los mencionemos, tenemos los carcinomas mucinosos. Los carcinomas mucinosos son infrecuentes. Para los patólogos es un reto porque ya sabéis que hay tumores extraováricos, cánceres de páncreas, cánceres de estómago, cánceres de colon, que tienen tendencia a metastatizar en el ovario y debutar como si fuera un tumor primitivo. Y para nosotros el diagnóstico diferencial de un carcinoma mucinoso primitivo del ovario y una metástasis pues es algo
que a veces es difícil, yo creo que tenemos hoy en día muchas herramientas para hacer ese diagnóstico con, con holgura, pero no me voy a extender mucho en esto, pero es un tema que a los patólogos, pues no, obviamente no nos importa, ¿no? Este es un tumor que, a diferencia de los anteriores, aquí muy frecuentemente vemos todo, en un mismo tumor vemos todo el espectro de cambios, es decir, no es infrecuente que recibamos un tumor, ya sabéis que los mucinosos son tumores muy grandes, que recibamos un tumor pues, de 3 kilos y que dentro del tumor tengamos zonas benignas, zonas borderline y zonas malignas, ¿no? Esto es un problema para nosotros, porque a veces estos tumores los recibimos como biopsia preoperatoria y claro, en una biopsia preoperatoria no se puede hacer un muestreo muy exhaustivo, ya lo hacemos de las zonas macroscópicamente más sospechosas, pero puede pasar que lo que se vea en la biopsia preoperatoria sea el componente borderline y que luego al estudiar toda la pieza pues con holgura pues detectemos una zona de carcinoma. Esto es algo que me ha pasado a mí y yo creo que nos ha pasado a todos los patólogos y que conviene que sepamos porque es una limitación de las preoperatorias en este escenario. En estos tumores mucinosos es muy importante y el patólogo debe de mencionarlo cuando los tumores tienen un patrón expansivo, o sea, que las glándulas crecen expansivamente, o cuando tiene un patrón infiltrativo. Cuando los tumores tienen patrón infiltrativo, tienen peor pronóstico. Y a veces no es ni blanco ni negro, a veces tienen parte expansivo y parte infiltrativo. Pues bien, el porcentaje de componente infiltrativo es un factor pronóstico. O sea, esto es muy importante que los patólogos pues esto lo analicen. Desde un punto de vista molecular, estos tumores pues, tienen mutaciones en Carras. Nosotros fuimos de los primeros con el doctor Pratt en ahondar en este tema. A veces tienen mutaciones en P53 y es muy interesante porque también tienen amplificación de ER2, ¿no? Y esto también ha alimentado pues a ensayos clínicos utilizando terapias anti-ER2, ¿no? Como eso está en plena ebullición ahora, tal vez esto vuelva, ¿no? Evidentemente la estrella es el carcinoma seroso de alto grado, al que voy a dedicar estos 20 minutos últimos que me quedan, o cuarto de hora que me quedan, ¿no? Representa el 70% de los tumores, es un tumor que generalmente se presenta en forma ya avanzada, es un tumor que tiene mutaciones de P53, yo pongo aquí en más del 95%, pero debería de poner en casi el 100% de los casos, es decir, hemos de dudar del diagnóstico de un carcinoma seroso de alto grado si la P53 no está alterada. Hablaré del déficit de la recombinación homóloga en unos minutos y como sabéis, este tumor se origina, sabemos ahora que en muchos casos se origina en la trompa de falopio. Estas serían imágenes de estos tumores, una imagen macroscópica de un tumor con una cápsula rota. Arriba, cuando tiene patrón papilar, hace años a este tumor le llamamos carcinoma seroso papilar, pero esto ya no es correcto porque muchas veces los tumores no tienen papilas, pero es un tumor que se caracteriza, como ahora os explicaré dentro de unos minutos, por su gran pleomorfismo. Pleomorfismo quiere decir células de muy diverso tamaño, forma. Esto es lo que es el pleomorfismo. La lesión precursora se encuentra en la trompa de falopio, le llamamos STIC, carcinoma seroso intraepitelial tubárico. No está siempre, pero los patólogos estamos obligados a buscar, ahora a estudiar la trompa exhaustivamente y muchas veces no solamente vemos el STIC, sino que vemos un primario, o sea, vemos un tumor en la trompa, ¿no? O sea que el cáncer más frecuente del ovario en realidad es un cáncer tubárico en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, el carcinoma seroso de alto grado es un tumor que, como os digo, P53 es lo más importante, prácticamente el 100% de los casos tienen alteraciones en P53, pero luego hay unas alteraciones que hacen lo que os decía antes, ¿no? Que haya una inestabilidad cromosómica. Y esta inestabilidad cromosómica, miles de delecciones, amplificaciones, cromosomas dobles, etcétera, hacen que estos núcleos sean tan diferentes unos de los otros. Hace unos años el TCGA hizo un estudio exhaustivo de estos tumores, ¿no? Confirmó que P53 es muy frecuente, es prácticamente la norma, pero lo más importante del estudio del TCGA
es que reconoció que casi la mitad, entre un 40 y un 45% de los tumores, de los carcinomas serosos de alto grado, tienen una alteración en una vía de reparación del DNA que se llama la recombinación homóloga. ¿Qué es la recombinación homóloga? Es uno de los 4 mecanismos que tenemos de reparación del DNA. Cuando las células se rompe la doble cadena del DNA, eh, por muchos motivos, a veces incluso por la producción endógena de radicales libres, pues estos mecanismos, hay toda una vía de reparación del DNA que la repara, ¿no? Y en nuestras células que generalmente no tienen déficit de recombinación homóloga, pues esta reparación ocurre normalmente. ¿Qué es lo que pasa en el cáncer de ovario? Pues que un 50% de los cánceres tienen alteraciones en genes de esta vía, pues BRCA1, BRCA2, ATM, ATR, y las células dejan de reparar el DNA. Y por esto tienen estas alteraciones, esta inestabilidad cromosómica que los patólogos tenemos la suerte de verla al microscopio. Pero para vosotros los clínicos esto ya lo sabéis, es muy importante porque paradójicamente los pacientes que tienen cánceres, que tienen déficit de la recombinación homóloga, este sistema no funciona bien, los tumores son sensibles al platino y son sensibles a los inhibidores de PARP. Y esto es muy importante porque PARP se encuentra en una vía de reparación del DNA, que veis aquí, el Base Excision Repair, que es una vía que las células que tienen déficit de la recombinación homóloga utilizan para reparar el DNA. Pero si inactivamos esta vía, pues hay 2 vías inactivadas, las células mueren. O sea que esto es realmente muy importante. Hace unos años, en Europa, pues la ESMO, la European Society of Molecular Oncology, of Medical Oncology, pues reunió una serie de personas para analizar cómo se tenía que afrontar el tema del estudio del déficit de la recombinación homóloga, porque era tan importante para decidir cuándo utilizar un inhibidor de PARP, ¿no? Yo tuve el orgullo de participar en este panel, de hecho fui el único patólogo, todos los otros son pues investigadores básicos, oncólogos médicos, todos muy prestigiosos, y pues dedicamos mucho tiempo a estudiar cuál era la forma de identificar estos tumores, ¿no? Porque, como os he dicho antes, casi el 50% de los tumores tienen alguna alteración que explica que este sistema de reparación del DNA no funcione bien. Por tanto, que tiene alguna alteración que explica que estos tumores respondan mejor al platino, respondan mejor a los inhibidores de PARP. Entonces, lo que hicimos fue revisarlo, ¿no? Y obviamente, lo primero que revisamos fue el papel de las mutaciones en BRCA. Ya sabéis vosotros, desde hace muchos años lo sabemos, que aproximadamente un 20% de los cánceres serosos de ovario de alto grado tienen mutaciones en BRCA, mutaciones germinales o mutaciones somáticas. Evidentemente, en nuestro análisis vimos que el estudio de las mutaciones de BRCA identificaba un grupo de pacientes que realmente tenía déficit de la recombinación homóloga. ¿Cuál es el problema? Que las mutaciones en BRCA ocurren en un 20% de los casos y vemos que el déficit de recombinación homóloga ocurre en casi un 50%. Por tanto, estudiando solo las alteraciones de BRCA, pues dejamos de identificar un número muy importante de casos. Pero ya lo sabéis, las mutaciones de BRCA hace muchos años que las utilizamos, las estudiamos precisamente para identificar estas familias que tienen pues las mutaciones germinales, y precisamente esto, el que se identificaron pacientes con mutaciones germinales en BRCA, fue una de las pistas de que estas pacientes respondían mejor al platino, ¿no? Y de ahí al papel del déficit de la recombinación homóloga en la predicción de respuesta al platino y predicción de respuesta a los inhibidores de PARP, ¿no? Solamente para aclarar, porque yo creo que es muy importante que utilicemos los conceptos de manera adecuada, ¿no? En BRCA tenemos mutaciones germinales. Estas mutaciones germinales son las hereditarias, son las mutaciones que se asocian al síndrome de cáncer de mama y ovario familiar. Y estas mutaciones se encuentran
en todas las células del organismo, en las células tumorales, pero también en las células, los linfocitos. Pero luego hay mutaciones de BRCA que son somáticas. Estas ocurren en cánceres esporádicos. Y esas mutaciones solo están en las células tumorales. Pero recordad, cuando analizamos un tumor, en el tumor las identificamos las dos. Las germinales, porque están en todas las células, y las somáticas, que están en las células tumorales. Y fijaros lo que pone abajo. Abajo pone, el tejido tumoral permite la identificación de las somáticas y las germinales. ¿Qué pasa? Que cuando una mutación es germinal, está en las células tumorales y en los linfocitos. En el tumor hay linfocitos y células endotelios y células fibroblásticas. La frecuencia alélica refleja el número de células que tienen la mutación. Por lo tanto, una mutación germinal tiene frecuencia alélica más alta que una mutación somática que solo está en las células tumorales. Si no se ha entendido bien esto, puedo volverlo a explicar al final, pero es algo que utilizamos para identificar de forma indirecta estas mutaciones germinales. Otra alteración muy interesante es la metilación del promotor de BRCA. Y en teoría es una forma de inactivación del gen. O sea que en teoría, si las mutaciones germinales de BRCA son predictivas del déficit de recombinación homóloga, la metilación del promotor de BRCA también lo debería de ser. Fijaros que ocurre en un 10% de los casos. Pero no lo es. A mí me sabe mal porque nosotros fuimos los primeros en identificar este fenómeno en el año 2000, ¿no? Pero las evidencias que hay hasta el momento es que la identificación de la metilación del promotor no es predictivo del hecho de que un tumor tenga déficit de la recombinación homóloga. Esto está en continua revisión. Y creo que hay problemas, aspectos metodológicos que pueden explicar esto. Yo creo que a la larga se va a demostrar que el déficit, que la inactivación de BRCA por metilación del promotor debe tener el mismo significado que las mutaciones, pero hemos de esperar a tener esta evidencia. Y luego tenemos otras mutaciones. Hemos visto que la recombinación homóloga tiene muchas proteínas implicadas y estas proteínas están codificadas por genes. Evidentemente BRCA1 y BRCA2 pues son muy importantes, pero hay otros, RAD51, varias, ¿no? Y la pregunta que nos hicimos en ESMO es, si el estudio de BRCA1 y BRCA2, el estudio mutacional, permite identificar los tumores que tienen déficit de la recombinación homóloga, tal vez el estudio mutacional de todos estos genes pues pueda permitirlo. Y de la misma manera que para el promotor, para la metilación del promotor de BRCA, la evidencia científica hasta el momento no apunta en este sentido. Pero esto también es revisable y hay algunos genes, que veis aquí los que están en morados, BLM, BRIP1, RAD51C, PALB2, sobre todo PALB2, que previsiblemente van a ser buenos marcadores del déficit de la recombinación homóloga, pero la evidencia aún es inmadura en este momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Ocurría que teníamos solo las mutaciones en BRCA y solo podíamos identificar el 20% de los cánceres de ovario, no el 40-45%. Entonces, quizá en lugar de mirar la causa, teníamos que mirar la consecuencia. Y la consecuencia es lo que se llama cicatrices genómicas. Pensad, el déficit de recombinación homóloga, ¿qué es lo que hace? Lo hemos dicho antes, inestabilidad cromosómica. Pues la cicatriz genómica lo que hace es medir esta inestabilidad cromosómica. Y nosotros estudiamos todos los tests que habían en aquel momento y efectivamente identificamos que 2 tests, estamos hablando de un artículo que se publicó hace 4 años, ahora lo pondré en contexto, pero en ese momento, hace 4 años, 2 tests eran los que eran más potentes, porque habían sido validados con ensayos clínicos prospectivos con el uso de inhibidores de PARP. El ensayo Paola-1, en fin, vosotros sabéis más que yo de estos ensayos, que sobre todo el Paola-1,
que sirvieron para esto. Y estos dos test son Myriad, My Choice y Foundation, que lo que hacen es mirar las consecuencias. Los dos miran esto que pone aquí, LOH, es pérdida de heterocigosidad en castellano. Y de hecho significa delecciones, porque las delecciones es una de las manifestaciones de los tumores que tienen déficit de recombinación homóloga. Esto lo miran los dos, Foundation y Myriad. Pero Myriad, aparte del LOH, de la pérdida de heterocigosidad, mira otras alteraciones. El imbalance alélico telomérico, la transición de amplio escala. Esto se hace con secuenciación de última generación. Aparte, Myriad también mira la presencia de mutaciones en BRCA1 y BRCA2. Y Myriad, que es el que más se ha utilizado, pues da un score, una puntuación. Y esa puntuación va de 0 a 100. Y el punto de corte que el ensayo Paola 1 marcó como el punto de corte adecuado para la respuesta a inhibidores de PARP fue 42. Pero como os podéis imaginar, pueden haber tumores con 40 o 41 que tengan déficit de la recombinación homóloga y a lo mejor algunos tumores con 43 que no lo tengan. Es un score que hasta cierto punto es arbitrario. Y este score sale de valorar estos tres parámetros que hemos dicho, la pérdida de heterocigosidad, el imbalance telomérico y las transiciones de amplio escala, ¿no? Y esto es lo que hicimos y esto es lo que ha servido, ¿no? Pero Myriad My Choice se realiza en Estados Unidos, es un test caro y por tanto no está al alcance de todo el mundo, ¿no? Y es por esto que en Europa, pues lo que se hizo es, no solamente en Europa, pero gran parte en Europa, pues a estimular a que salieran test que fueran alternativos a My Choice y a Foundation. Porque My Choice y Foundation se hacen en Estados Unidos y estos test se pueden realizar en centros de referencia en los distintos países. Y aquí veis unos cuantos de ellos. Además, ENGOT en Europa facilitó las muestras del ensayo Paola 1 para que estos test se validaran, ¿no? Y aquí lo tenéis, ¿no? Aquí tenéis todos los test y cómo ENGOT proporcionó las muestras y también cómo pues el grupo alemán pues validó estas muestras, ¿no? Y realmente pues esto ha sido muy interesante. Hace un par de años, pero esto se ha publicado, el artículo lo podéis ver en Annals of Oncology en enero, es un artículo que ya está siendo bastante citado, pues se hizo un consenso para ver exactamente cómo se podían utilizar estos subrogados, ¿no? Y pues han de tener una correlación analítica muy potente con Myriad, es decir, una concordancia, pero además han de ser validadas en muestras de ensayos clínicos prospectivos, por ejemplo, los ensayos de las muestras del ensayo tipo Paola. Y entonces ahora me lleva a algo que me habéis pedido que hable, ¿no? Que es la calidad de la muestra, ¿no? Porque en esta reunión, esto que se publicó, como os he dicho, en Annals of Oncology a principios de año, este gran estudio de consenso, pues se pusieron unos, aparte de pues estas validaciones que han de tener este test, unos requerimientos de la muestra, ¿no? Se piensa que la muestra ha de ser muestra naif, es decir, no tratada, tomada antes de iniciar un tratamiento, ¿no? Y que debe tener un 30% de celularidad como mínimo. Esto también es una cifra mágica, ¿no? Yo os he puesto aquí 3 ejemplos. Vamos a ver. Mira, arriba tenéis una cosa que one fragment, 10 por 3 milímetros, 70% de células tumorales. Y lo veis todo el fragmento azul. Este es un fragmento fantástico. El fragmento es bueno y además el número de células tumorales es muy importante. Pero fijaros el caso de abajo. Son 2 fragmentos. Fijaros que casi todo el fragmento es rosa. Células tumorales solo están en el círculo. Estos 2 fragmentos, el radiólogo que los realizó seguramente estaba muy orgulloso porque son buenos, pero claro, la representación tumoral es de 10%. Y fijaros abajo de todo hay un
bloque celular. Es decir, hemos centrifugado material que se ha obtenido de líquido ascítico y es suficiente para hacer el diagnóstico. Fijaros, en la P53, como veis, la P53 hay 4 células positivas. Esto es suficiente para hacer el diagnóstico, pero evidentemente es insuficiente para hacer un test molecular. Fijaros, un 1%. Esto es muy importante que lo tengáis claro. A veces una muestra es suficiente para hacer el diagnóstico, pero insuficiente para ser informativa al hacer un test molecular. Y eso es muy importante. Y esta es mi labor fundamental en este consenso, ¿no? Que la patología es muy importante. Y no solamente la celularidad, también cuánto tarda la muestra en ser procesada adecuadamente. Fijaros que el formol penetra 1 milímetro la hora. Si operáis un cáncer de ovario, lo ponéis en formol y se recibe en el servicio de anatomía patológica 10 horas después, solamente el formol ha penetrado 1 centímetro, el centro del tumor está sin fijar y probablemente va a ser no informativo. Todo esto son cosas muy importantes. Y ya voy terminando, simplemente para enseñaros cosas que hemos hecho en España. Este es el estudio que hemos hecho en Belviche, en el hospital de Belviche, en el que trabajo, comparando precisamente Myriad My Choice y uno de los subrogados. Y fijaros, una concordancia del 90%. Es decir, hemos probado varios de estos subrogados, este es uno. Estos subrogados son verdaderamente buenos, han sido validados con la Illumina. Y esto es algo que, sponsorizado por AstraZeneca, precisamente estamos haciendo en España, en donde pues, los cánceres de ovario pues, se centralizan en 5 centros de referencia. El nuestro es uno de ellos. Aquí utilizamos otro test subrogado, es el test de Sofía, que también hemos validado. Y fijaros qué bonito esto es la distribución de casos cuando utilizamos el test de Myriad My Choice en 1.322 pacientes. Esto fue en el año 2022, al principio del 2022, y cómo lo hicimos en 1.000 casos a finales del 2022 y seguimos ahora haciéndolo con la plataforma local, con el test de Sofía, y fijaros cómo la distribución de casos es exactamente idéntica. Evidentemente no son los mismos casos, pero son los casos de una región como es España, pues más o menos homogénea. No debería de haber ningún motivo para que los casos de principio del 2022 y de final de 2022 con una N de esta magnitud fueran diferentes. Y ya estoy terminando, simplemente para deciros que evidentemente el test de la recombinación homóloga y la utilización que vosotros hacéis para predecir la respuesta al platino, para predecir la respuesta a IPARP, eso es muy importante, pero que hay la zona oscura de la luna, ¿no? La zona difícil, que son los cánceres de ovario que no tienen déficit de recombinación homóloga, ¿no? Ahí hay mucho para estudiar, pero hay posibles dianas terapéuticas, ¿no? Entonces, una diana terapéutica que podría ser interesante en el futuro son las amplificaciones de la ciclina E. Nosotros en esta plataforma que os he dicho, simultáneamente a estudiar el déficit de recombinación homóloga, ahora lo hacemos con la plataforma de Sofía, además de estudiar las mutaciones en BRCA1 y BRCA2 y de los genes de recombinación homóloga. Aparte de esto, también estudiamos la amplificación de ciclina E por el valor importante que tiene de estar en el otro lado de los tumores que no tienen déficit de recombinación homóloga. Y bueno, espero que la charla haya sido informativa, que espero que haya sabido transmitiros pues, la importancia del análisis patológico y del análisis molecular en estos tumores, pero también la relevancia del manejo de la muestra, y esto es responsabilidad de todos. Todo esto para conseguir que las pacientes con cáncer de ovario pues, tengan un pronóstico muchísimo mejor. Muchísimas gracias por vuestra atención. Doctor, muchísimas gracias. Excelente presentación, muy nutrida y además que nos deja claras muchas cosas que a veces no son tan fáciles, digamos, para los clínicos en el ámbito de la patología. Vamos a hacer entonces un set de preguntas. Les recuerdo a todos que pueden pues, seguir enviando sus preguntas al chat. Entonces vamos a empezar preguntando por unas que ya han hecho acá en el chat.
Desde Venezuela, Inés González nos pregunta cuáles serían las recomendaciones para el manejo de la pieza quirúrgica posterior a la operotomía a fin de disminuir los artificios de fijación para el apropiado manejo de la muestra y conseguir los resultados pues óptimos. Pues yo ya sé que esto es muy difícil, yo ya sé que esto es muy difícil. El otro día, la semana pasada, estaba dando una charla en ESMO, en Lugano, con gente de todos los países de Europa y me decían, es que esto que pides es muy difícil, ¿no? Pero yo lo he conseguido en mis dos hospitales, los dos hospitales que trabajo, y es que estas piezas en donde la molecular es tan importante, la inmunohistoquímica es tan importante, pues sean mandadas a tiempo real al servicio de anatomía patológica, ¿no? Luego es responsabilidad de los patólogos, ¿eh? Los patólogos no tenemos que dejar la pieza allá una hora en la recepción del servicio de anatomía patológica, es nuestra responsabilidad, pero que no pase tanto tiempo. Y muchas veces cuando hablo esto, pues me ha pasado 2 veces, ¿no? Que un ginecólogo me diga, ostras, pues esto aquí es muy interesante, porque dice, la semana pasada estaba el mismo comentario de 2 personas diferentes. La semana pasada estaba operando un cáncer de ovario, fue muy difícil. La pieza la obtuve. Me estuve 2 horas después acabando la intervención y cuando salí de quirófano aún la pieza estaba ya, ¿no? Y yo pues lo que digo es, esto no es óptimo, ¿no? 2 horas no marcan una diferencia, pero bueno, la empiezan a marcar, ¿no? O sea que el mensaje sería intentar mandar esta pieza lo más rápidamente posible. También he visto mucha gente, pacientes que se han gastado 4.000 euros, $4.000 para tener el test de Myriad My Choice y el test de Myriad My Choice ha sido no informativo porque la muestra no estaba muy procesada, ¿no? O sea, que a veces utilizamos grandes tecnologías, pero en cambio una cosa que es tan sencilla como llevar la pieza quirúrgica lo más rápidamente al servicio de anatomía patológica, esto, que a veces no es tan sencillo porque depende de circuitos de hospitales, etcétera, pues nos cuesta mucho más, ¿no? Yo soy muy exigente en esto, soy muy exigente. Y soy hasta vehemente y puedo ser maleducado en esto, ¿eh? O sea que recuerdo, por ejemplo, en la época post-COVID se operó un cáncer de ovario, pues un sábado, cuando el servicio de anatomía patológica no estaba abierto, ¿no? Bueno, pues mi reacción el lunes siguiente fue realmente, os lo puedo decir, vehemente y hasta mal educada. Y estoy orgulloso de haber sido mal educado en este momento, aunque no volvió a pasar nunca más, ¿no? Yo creo que son cosas que son muy, muy importantes y además para el bien del paciente, ¿no? De acuerdo, sí, muy importante. Nosotros también tenemos que tener participación en eso. Tenemos otra pregunta en el chat. Como primera opción, en cuanto a las pruebas, están preguntando si en los cánceres de alto grado recomendaría primero el estudio HRD o solamente el estudio de BRCA, bien sea germinal o somático. Porque los oncólogos, nos comenta el doctor Joel Lofer, que optan inicialmente por hacer un estudio en BRCA y solamente hacen HRD si es negativo el resultado del test del BRCA. En mi Entonces, opinión, esto es aceptable, porque si haces un estudio germinal de BRCA, lo tienes que hacer igualmente porque ahí hay connotaciones familiares. Si el tumor está en una mujer que tiene una mutación germinal en BRCA, por definición tiene HRD. O sea, estos casos te puedes ahorrar hacer el HRD. O sea, me parece aceptable. ¿Qué es lo que ocurre en mi país? Que somos más rápidos haciendo el HRD en el tejido que haciendo las mutaciones de BRCA en línea germinal. Y entonces no te sirve. Si esperas a tomar la decisión de hacer HRD cuando tienes el tumor, cuando tienes la información de la línea germinal, ha pasado mucho tiempo. Esto es lo que pasa en mi país, igual no pasa en todos los países. Entonces, aquí se hace en paralelo, las dos cosas en paralelo. ok, perfecto. Tenemos otra pregunta de la doctora Brión. Si ustedes solicitan un mínimo número de fragmentos de biopsias a los radiólogos, sobre todo cuando se tiene en cuenta que se van a realizar pruebas moleculares o de inmunistoquímica, ¿cuál sería su recomendación respecto a ese número de fragmentos en una Es biopsia muy por radiología? difícil. Es muy difícil. Como os he dicho, en los dos casos que os he puesto, a mí los radiólogos que trabajan conmigo son muy buenos radiólogos, obtienen
muy buenos fragmentos. Generalmente el material es óptimo. Además, en estas biopsias se ponen inmediatamente en formol, o sea que los problemas preanalíticos no existen. Pero de golpe te encuentras un caso como el que os he enseñado, con una celularidad de un 10%, ¿no? Eh, bueno, pues mala suerte, ¿no? Hay que insistir más en esto, ¿no? Claro, es muy fácil para mí decir, cuanto más mejor, ¿no? Cuanto más tejido, menos probabilidades hay que las muestras no sean informativas, ¿no? Pero claro, desde mi posición es muy fácil decir esto, ¿no? Pero es un poco arbitrario esto. Claro, es difícil. Bueno, otra pregunta que tenemos acá por el chat, el doctor Gustavo Matute nos pregunta que si hay un tumor seroso con citología blanda, pero que presente sobreexpresión de P53, si se considera que este tumor es de alto o de bajo grado. A ver, a ver. Los carcinomas serosos de bajo grado no deberían tener sobreexpresión de P53. En este artículo que hemos publicado en Annals of Oncology hay una frase que casi dice lo que está preguntando él, ¿no? Cuando tienes un seroso de bajo grado y tienes alteraciones en P53, considéralo de alto grado. Bueno, yo no estaría tan seguro, ¿no? Porque la expresión por inmunohistoquímica no siempre correlaciona con la mutación, pero este escenario es muy raro y sí que hace obligatorio estudiar este tumor de una manera muy exhaustiva, ¿no? Y mirar mucho el índice de proliferación y a lo mejor secuenciar el tumor y mirar si tiene déficit de recombinación homóloga. Me ha pasado esto, me ha pasado un par de veces en que el diagnóstico entre carcinoma seroso de bajo grado y carcinoma seroso de alto grado no es tan sencillo, ¿eh? Pero son raros los casos, ¿no? En estos hay que insistir, hay que analizarlo muy bien. Sí, doctor, y ahí con respecto a lo que usted hablaba en la conferencia, de que realmente como que se está abriendo una nueva posibilidad de que estos carcinomas realmente son carcinomas es anaplásicos. Yo quería preguntar, ¿esos también exhiben mutación P53? O sea, No todos, no todos, ya. ni tienen déficit de recombinación homóloga. Inicialmente estos tumores, yo he tenido un par, se identificaron como carcinomas serosos de alto grado saliendo de carcinomas serosos de bajo grado. Pero cuando se miran, no tienen las alteraciones moleculares típicas de los carcinomas serosos de alto grado. No tienen tanta mutación de P53, no tienen déficit de la recombinación homóloga y además morfológicamente son diferentes. Entonces esto está en discusión, pero las opiniones mayoritarias en estos momentos es de que en realidad son carcinomas anaplásicos. Vamos a ver qué ocurren en las discusiones que vamos a tener en el contexto de la OMS, pero mi predicción será que acabarán como carcinomas anaplásicos saliendo de carcinomas de bajo grado. Listo, doc. Otra pregunta como muy similar en esta misma vía que estamos hablando es de la doctora Berly Díaz, que en los casos en que morfológicamente son de alto grado, pero el P53 es silvestre, si usted recomienda algún estudio molecular en particular para definir si es alto o bajo grado. Sí, a ver, lo que os digo, o sea, la inmunohistoquímica no tiene una correlación al 100% con las mutaciones, ¿no? En estos casos de discrepancia, yo intento hacer estudio mutacional de P53, ¿no? Si el tumor es realmente silvestre, es wild type, realmente esto no te diré que no he hecho un diagnóstico de carcinoma seroso de alto grado con ausencia de P53. Lo he hecho, pero con, eh, con menos de la mitad de los dedos de una mano, ¿no? Es decir, muy raramente. Entonces yo consideraría que el tumor, depende de la morfología, no fuera un carcinoma endometrioide, por ejemplo, ¿no? Que simulara un carcinoma seroso, alguna otra posibilidad. Es muy raro. De hecho, fíjate, hay una anécdota y es que en el estudio del TCGA este que os he enseñado, las mutaciones de P53 salieron en un 95% de los carcinomas serosos de alto grado. Pero el doctor Scali, uno de nuestros grandes patólogos, ya muerto hace años,
el doctor Kurman, no fue el doctor Scalia, el doctor Kurman tuvo bueno, él pensaba que efectivamente todos los carcinomas serosos tenían mutaciones en P53, fue al TCGA y pidió que le enseñaran los tumores que eran carcinomas serosos de alto grado y que eran P53 no mutados. Y solamente 2 acabaron siendo carcinomas serosos de alto grado. Los otros eran tumores que no estaban, todos eran tumores muy difíciles, ¿no? Pero tumores que no estaban bien clasificados. O sea que es muy raro esto. Son casos que yo creo que lo que hay que hacer es pues consultarlos con expertos y si al final es un carcinoma seroso de alto grado P53 wild type, pues que sea pues con un consenso, ¿no? Listo. Acá tenemos otra pregunta, que si para el diagnóstico de carcinoma, bien sea de bajo o de alto grado, en muestras que son biopsias solo peritoneales, si hay alguna consideración o recomendación especial para mejorar como la precisión diagnóstica. No, Es lo mismo si, que tener la muestra de son, plasma. no, si son informativas, sí. No, la morfología es parecida y se puede hacer bien el diagnóstico y también ahí y se pueden, obviamente, se pueden utilizar para estudio de HRD siempre que la celularidad sea la adecuada, ¿no? Y ahí es donde a veces hay más problemas, porque ahí hay reacción, hay fibroblastos, hay grasa, hay tejido adiposo. Pero sí, Claro. evidentemente. Listo. Solo acá para precisar, volviendo y nos preguntan que si las pacientes entonces HRD negativas, si no es necesario testear para BRCA entonces. Siempre hay que testear para BRCA, ¿no? Porque fijaros lo que os decía, si coges el test de Myriad y lo pones en 42, miras, no puedo volver a la gráfica, pero verás que hay tumores que están mutados en BRCA por debajo del score de 42, ¿no? Es decir, estos números hay que utilizar un poco el sentido común, ¿no? Entonces, un tumor que tiene mutación de BRCA tiene HRD, aunque el score de HRD sea inferior a 42. Hay que hacer las dos cosas. De hecho, la mayoría de estos test subrogados hacen el GIS, lo que se llama el GIS, que es la combinación de estas alteraciones que he dicho, más BRCA1 y BRCA, estudio mutacional de BRCA1 y BRCA2, ¿no? O sea que hay que hacer siempre eso. Listo, perfecto. Por acá tenemos otra pregunta. Si se ha encontrado expresión genética diferencial de importancia clínica en las pacientes que han desarrollado resistencia a los IPAR. Por ahí teníamos otra pregunta también, que si existe evidencia sobre la reversión de mutaciones en los genes que restauren pues la competencia obviamente de la recombinación homóloga y cuál sería la frecuencia de esto en las pacientes con cáncer de ovario. Y pues en concordancia con esto, también de una vez preguntarle si entonces deberíamos repetir rutinariamente las pruebas moleculares en las muestras patológicas pues de la recaída. No, eso no hay evidencia científica de eso. Las preguntas son muy interesantes, ¿eh? Y demuestran que aquí la audiencia, bueno, todas las preguntas que se han hecho demuestran que la audiencia realmente tiene un nivel interesante. O sea que realmente os felicito porque todas las preguntas son pertinentes y muy interesantes. Pero esta también lo es, ¿no? Entonces, los mecanismos de resistencia a los IPARP son múltiples y ahora mismo no hay test para que estén validados para que sean utilizados, ¿no? Se habla mucho de las mutaciones de resistencia, ¿no? Que serían estas mutaciones que revierten la fundación de BRCA. Es decir, en una paciente BRCA mutada, BRCA pues no es funcional, pues hay mutaciones que revierten esta funcionalidad, ¿no? Entonces, seguramente habrá posibilidad de esto en las biopsias líquidas. Pero en el momento actual yo creo que esto está solo en el campo investigacional, ¿no? Y en este consenso que publicamos en enero en Annals of Oncology, pues el tema de las mutaciones de reversión está solamente enfocado en un mundo investigacional en este momento. Listo, perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta. Digamos, en carcinomas serosos de bajo grado, ¿ustedes están realizando de rutina a nivel clínico testeo para mutaciones KRAS, NRAS o BRAF? No, dependiendo de si tenemos algún ensayo clínico abierto para algún fármaco que altere estas vías, entonces sí que lo hacemos, ¿no?
pero rutinariamente no lo hacemos. Ok, y en lo mismo, digamos, para carcinomas endometrioides, pues usted nos ilustró obviamente de cómo ahora se está tendiendo a evaluar, igual que en los carcinomas endometrioides de endometrio, ¿cierto? Con la clasificación de la TGCA. Entonces, quisiéramos preguntar si esto ya se está haciendo de forma convencional en la clínica. Sí. Por ejemplo, si tengo un carcinoma endometrioide de alto grado, o sea, un grado 3, ustedes le hacen el test convencional molecular y también esta, o solo o uno de los dos, o cómo lo están manejando. A ver, ese es un tema también difícil. Nosotros hacemos la clasificación molecular del cáncer de endometrio, es decir, estudio mutacional en POLE, la inmunohistoquímica de P53 y el mismatch repair, ¿no? Y esto es lo que hacemos, ¿no? Pero luego, el déficit de recombinación homóloga básicamente es una alteración del cáncer seroso de alto grado. Pero hay un pequeño porcentaje de carcinomas endometrioides de alto grado que también tienen déficit de la recombinación homóloga. Entonces, generalmente también hacemos el estudio de déficit de la recombinación homóloga a los carcinomas endometrioides de alto grado. Ok, Pensad que si los carcinomas endometrioides son un 10% de los cánceres de ovario, los de alto grado son menos de un 30%. Estamos hablando de un grupo de tumores que representa un 2-3% de todos los cánceres de ovario, ¿no? Y de estos, solamente un pequeño porcentaje tendrán déficit de la recombinación homóloga. Pero yo creo que lo que decidimos en estas guías es que había que hacerlo. ok, perfecto. Tenemos acá otras dos preguntas en el chat. Entonces, respecto a la amplificación de HER2, así como en el carcinoma seroso, pues endometrial, que si nos puede, por favor, compartir si usted tiene datos de amplificación de carcinoma seroso de ovario y si rutinariamente pues están testeando para Mm, HER2. No lo estamos haciendo, pero evidentemente es un campo emergente, ¿no? Entonces, yo creo que va a venir esto, va a venir y sobre todo pues con los antibody drug conjugates, ¿no? Va a venir, pero al menos nosotros no lo estamos haciendo y en este consenso de ESMO, ESGO y SP, pues no se planteaba. Ok, perfecto. Tenemos por acá otra pregunta en el chat. El doctor Igor pregunta que si de su experiencia, que si es frecuente o que si se ha encontrado una asociación entre tumores borderline y la endometriosis y si hay alguna relación causal entre estas dos. Bueno, a ver, la mayoría de los tumores borderline son serosos y mucinosos. Y en estos no hay una relación causal con la endometriosis. Pero hay un pequeño grupo de tumores borderline que se llaman los seromucinosos. Estos tumores les hemos cambiado de nombre muchas veces los patólogos y con esto no hemos hecho nada más que confundir. Antes se llamaban mullerianos, muchos. Estos sí que se originan de endometriosis, ¿no? O sea, la endometriosis solamente es un factor predisponente de los tumores borderline seromucinosos, no de los tumores borderline serosos ni de los tumores borderline mucinosos. Son poco frecuentes. No, ok, perfecto. Y Doc, con respecto a esa pregunta del HER2, también nos preguntan si para mucinosos sí los están haciendo de forma regular. Pues lo hacemos porque hay un subgrupo de pacientes que tienen amplificación. Pero luego es difícil, no está aprobado el tratamiento anti-ER2 aquí en estos pacientes. Entonces depende de que esté abierto algún ensayo clínico o que se pida como uso compasivo, ¿no? Pero a No. mí me parece muy interesante y hay casos realmente brutales, ¿no? De una positividad muy franca, ¿no? Bueno, ha tenido una increíble acogida esta charla. Tenemos muchas preguntas, pero pues entendemos que ya son las 8:02. Solo como para cerrar, le voy a hacer dos preguntitas más, porque sabemos pues que el tiempo apremia. Entonces, doctor, por un lado, ¿cuáles son como los principales desafíos que usted ha encontrado para la implementación de las pruebas moleculares en los entornos clínicos?
en términos obviamente de accesibilidad de costo y como qué estrategias han utilizado para subsanar esto. Y de una vez ahí la otra preguntita es si, de qué manera, digamos, en estos tiempos que ha sido como tan importante y cada vez creciente la inteligencia artificial, hablando pues como de los sistemas y los algoritmos de aprendizaje o lo que son los perfiles transcriptómicos asistidos pues por la inteligencia artificial, si eso se está utilizando para mejorar, digamos, la clasificación patológica y el diagnóstico molecular en estos cánceres de ovario, si se han visto algunos resultados que usted conozca prometedores o cómo vamos en este ámbito. Empezaré por la segunda parte. A ver, lo de la inteligencia artificial es brutal, ¿no? Mis dos servicios de anatomía patológica tienen patología digital, es decir, yo ya no diagnostico con el microscopio, diagnostico con la pantalla y utilizo algoritmos de cuantificación. Por ejemplo, cuando cuantifico ER2 en cáncer de mama, la máquina lo hace mucho mejor que yo. Cuantificar a nadie nos gusta, contar células. Si tengo que contar 100 células, cuando voy por las 62 ya estoy aburrido. La máquina te cuenta 1000. O sea, esto va a ser brutal. Ahora bien, que por el perfil, por el patrón morfológico, un software te identifique los tumores que tienen déficit de recombinación homóloga frente a los que no, y por tanto te ahorres de hacer el test, esto llegará. Pero se necesitan muchas validaciones. Fijaros las validaciones que en ESMO exigimos a Myriad, las validaciones que exigimos a los test surrogados. Las mismas validaciones, el mismo nivel de exigencia se ha de exigir a estos algoritmos. O sea, esto no lo preveo al corto plazo. Entonces, a la primera pregunta, eso es muy difícil decir. El cáncer ginecológico es mi vida y por lo tanto yo hago lo que sea para incorporar las mutaciones de POLE que aquí llevamos, pues no sé, pues si el TCGA fue publicado hace 11 años, pues nosotros debemos de llevar 9 años haciendo las mutaciones de POLE regularmente. O sea, los test de recombinación hormonal, cuando lo he podido hacer. Yo ya entiendo que es difícil, pero yo pienso que estos test surrogados son lo más fácil. Los haces en tu hospital y no salen por el precio que sale un test de Myriad. Yo no sé los cánceres de ovario que tienen los hospitales de las personas que están asistiendo aquí, ¿no? Se tiene que tener un número. O sea, mi opinión es que esto debería de estar centralizado en aquellos hospitales que tengan más cáncer de ovario, ¿no? Los hospitales que tienen más cáncer de ovario, yo pienso que incorporar estos test, si tienen una estructura más o menos molecular y patológica adecuada, pues puede ser un esfuerzo y entonces ofrecer estas técnicas a los otros centros, ¿no? Esto es lo que hemos hecho en España, ¿no? Y la verdad es que es con ayuda de AstraZeneca, hay que decirlo, porque es sponsor de esta reunión, ¿no? Ha sido muy, muy bonito y la sensación que yo tengo es que hemos hecho muy bien a las pacientes de cáncer de ovario en España en los últimos años, ¿no? Ahora es el sistema público el que está absorbiendo esto, ya no es necesario que AstraZeneca nos ayude y bueno, y sigue siendo un placer, ¿no? Y hay que hacer esfuerzos para incorporar esto, ¿no? Por primera vez, vosotros lo sabéis mejor que nosotros, por primera vez estamos teniendo largas supervivientes de cáncer de ovario, ¿no? En estas pacientes y en cierta medida es porque vosotros dirigís mucho mejor, escogéis mucho mejor los grupos de pacientes a los que aplicar determinados tratamientos, ¿no? Esto de seguir, ¿no? Y entonces os animo a todos a que de una manera, pues no sé, organizada, pues en vuestros países os organicéis para que, como en España, haya 4, 5 o 6 centros que tengan estas tecnologías para luego ofertarlas al resto del país. Y si, por ejemplo, no tenemos obviamente disponibilidad de todas las pruebas en lo mismo, por ejemplo, el doctor Pierre nos plantea una pregunta, es que si sabemos que, por ejemplo, en el estudio Paola 1 se testeó con Myriad, pero en caso de que en nuestra institución solo contemos con Foundation, si homologamos entonces la prueba de ese Myriad y damos el inhibidor PARP basado en eso, o si de todas maneras
lo correcto sería testear con Myriad para poder ejecutar pues como en el estudio. En la guía ESMO nosotros validamos los dos test, Myriad y Foundation. Pero es evidente que Foundation solo valora una de las tres alteraciones que valora Myriad. Es difícil a mí hablar, de decir, no, yo en mi perspectiva europea, ahí tengo que, yo soy más partidario de los test subrogados, los que se pueden hacer en casa, ¿no? Aunque no sea en tu casa, aunque sea en un hospital que tienes a 10 kilómetros de aquí, ¿no? Pero que puedas controlar esto, son económicamente mejores y tenéis la tira, ¿eh? Porque hay Sofía, hay Lumina, hay Thermo Fisher, ahora también ha sido validado. O sea, hay muchos, Agilent también tiene uno. Todos estos han sido validados con las muestras de Paola. Hay posibilidades. Yo creo que, espero que las personas de Myriad y de Foundation me perdonen, pero yo creo que al menos es lo que estamos afrontando, la apuesta que estamos haciendo en Europa es esta. Claro, de acuerdo. Bueno, doctor Matías Guiú, ha sido un placer. Muchísimas gracias por una excelente, excelente conferencia. Hemos aprendido muchísimo. Tuvo una acogida muy, muy grande. Tuvimos muchas preguntas, otras que se nos quedan ahí en el tintero, pero le agradecemos inmensamente pues que haya compartido su conocimiento con nosotros de una forma pues tan clara y tan amigable y además pues que nos haya concedido unos poquitos minutos de más porque estaba muy interesante la conversación. Y no queda más pues que agradecerle también a todos pues por la asistencia. De una vez una cuñita, por favor, para invitarlos y que no se pierdan mañana nuestro webinar con ACO sobre las ventajas y los beneficios por la cirugía asistida con robot en ginecología oncológica. Muchas gracias a todos. Bueno, doctor Javier, muchísimas gracias. Muchísimas a todos.